Hola amigos, gracias por acompañarme. Mire, vamos a hablar de la selección de Costa Rica y los legionarios que llegarán a colaborar al Piojo Herrera para Copa Oro y también para las eliminatorias mundialistas. Hablamos de convocados de la selección de Honduras, la lista de convocados de Guatemala para hacer frente al amistoso ante la selección de El Salvador, partido programado para el próximo 31 de mayo aquí en suelo estadounidense. Hablamos del Bolillo Gómez y retrocedemos en el tiempo al año 2021 cuando dirigió a la selección de Honduras. Te cuento cómo le fue y por qué ese partido en Copa Oro ante Honduras, ahora que dirige a El Salvador, podría convertirse en un partido de revancha. Hablamos también de la Copa Centroamericana, quienes ya están clasificados, quienes faltan, fútbol salvadoreño. ¿Por qué? Porque hay equipos que cambian nombre. Mire, de eso y mucho más hablaremos en este programa de Un poco de todo con su servidor, Saúl Salguero. Pero comenzamos dando las gracias. ¿A quién? Mire, a mi hermana, doctora Marlene de Moreno, muchísimas gracias. La camisa está preciosa. Esta es la nueva camisa de la selección de El Salvador que utilizará precisamente en la Copa Oro. Nuevo diseño de Umbro, está espectacular. Sinceramente, desde que Umbro llegó a ser el patrocinador oficial de los uniformes de El Salvador, han sacado camisas muy, pero muy bonitas. Pero en esta sí se mandaron un 10. Mi hermana se ha convertido en la patrocinadora oficial de las camisas de la selección, porque cada vez que sale una camisa nueva de la selección, mire, me la manda. ¿Para qué? Para que yo la pueda lucir en el programa. Muchísimas gracias, Marlene. Te amo. Gracias, hermana. Ahora bien, comencemos. Mire, comencemos hablando de la selección de Costa Rica. ¿Se acuerda? Le dije en el programa pasado, la selección de Costa Rica tiene un partido amistoso ante la selección catalana el próximo 28 de mayo. El partido se va a realizar en el estadio Johan Cruyff y es en conmemoración al aniversario número 125 de la Federación Catalana de Fútbol. Entonces, Costa Rica, con un partido amistoso previo a sus partidos oficiales de las eliminatorias mundialistas y obviamente para el encuentro, o mejor dicho, para su participación en la Copa Oro. Ahora, si hablamos de este partido, desafortunadamente por no ser fecha FIFA, no podrá contar con el grueso de los legionarios, pero sí será una muy buena oportunidad de Miguel Herrera de poder probar gente, darle la oportunidad en este partido amistoso y ver si realmente la selección, los jugadores están absorbiendo lo que él desea y cómo quiere jugar. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, para las eliminatorias mundialistas, los dos partidos que tiene la selección de Costa Rica y su participación en la Copa Oro, yo le puedo decir una cosa. Costa Rica tiene para hacer un gran papel en la Copa Oro. En sí le puedo decir yo, los partidos de las eliminatorias no creo que tenga problema. Tal vez el más difícil sea de Trinidad y Tobago, pero si analizamos la lista de los 28 jugadores que ha convocado el Piojo Herrera, o ya dio la lista a la CONCACAF de quienes podrían estar tomando parte en la Copa Oro, déjeme decirles, mencionándole solo los jugadores que militan en el fútbol extranjero, Costa Rica tiene un equipazo. Mire, destacan en esta lista Keylor Navas, de Newell's, de Argentina, Patrick Sequeira, del Casapía de Portugal, Kevin Chamorro, del Estoril Praia de Portugal, Jalen Michels, del Feyenoord, Julio Cascante, del Austin, del Major League Soccer. Hablamos también de Juan Pablo Vargas, del Millonarios de Colombia, de Francisco Calvo, del Hatayspor de Turquía, Gerald Taylor, del Hearts de Escocia, Carlos Barahona, del Apollo Limassol de Chipre, Ariel Lassiter, del Portland Timbers de la MLS, y Jawison Bennett,
del Cherkasy de Ucrania. Estos solo son los jugadores que militan en el extranjero, sin contar los que están en la Liga Costarricense de Fútbol. Dígame usted, si no tiene un equipo de lujo el Piojo Herrera. Claro que lo tiene. ¿Se acuerda cuando hablábamos en el programa pasado y en programas anteriores, cuando hablábamos acerca de cómo Costa Rica tiene techo para crecer? Con estos jugadores Costa Rica tiene techo para hacer un buen papel en la Copa Oro. Honestamente, sabemos que México es el rival o es el equipo candidato a avanzar en el primer lugar de su grupo en la Copa Oro. Pero, ojo, que no se puede quitarle peso a ningún equipo. El fútbol da sorpresas. Y Costa Rica podría dar una de las sorpresas en esta Copa Oro. Ahora, Guatemala. Guatemala dio la lista de convocados para enfrentar a la selección de El Salvador. Y básicamente lo que vemos en Guatemala, más la incorporación de algunos de los legionarios que no pueden ser tomados en cuenta para este partido amistoso, a excepción de dos de los que ya les voy a hablar, esta podría ser esa selección de Luis Fernando Tena participando en la Copa Oro y haciendo obviamente su presentación también con los dos partidos de las eliminatorias mundialistas. A mí me parece bien. Los que ha convocado para este partido amistoso, tomando en cuenta que no puede contar con el grueso de sus legionarios para este amistoso, me parece muy buena la lista de convocados. No sé si a usted. Mire, hay 4 jugadores de Antigua, 5 del Municipal, 6 del Comunicaciones y 2 del Malateco. Ahora, hay jugadores también que serán tomados en cuenta y se incorporarán a la selección ya en suelo estadounidense. Mire, el partido está programado para el 31 de mayo en Chattanooga, Tennessee. El Salvador enfrentando a Guatemala. Los boletos se están vendiendo como pan caliente. Ahora, los convocados de Antigua, los 4 jugadores de Antigua son José Ardone, José Rosales, Oscar Santis y Oscar Castellanos, quienes llegan de los Rojos del Municipal para hacer frente al partido ante El Salvador. Mire, Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Rodrigo Sarabia y Rudy Muñoz. Son 6 del Comunicaciones: Eric Lemus de Paz, José Pinto, Freddy Pérez, Marco Domínguez y Steven Robles. Del Malacateco son 2 jugadores, Carlos Aguilar y Kevin Ramírez, mientras que también son convocados para este partido Nicolás Samayoa del Politécnica, Elmer Cardosa del Xelajú, Nicolás Hagen del Columbus Crew de la MLS y Arquímedes Ordóñez, que milita en el FC Zimbru Chisinau. Ahora, estos 2 jugadores, el Nicolás Hagen y Arquímedes Ordóñez, se unirán a la concentración ya en suelo estadounidense. Estos son los jugadores con los que contará Luis Fernando Tena para hacer frente al partido ante El Salvador. Mire, a mí me parece una muy, pero muy buena convocatoria. Obviamente, muchos dirán, sí, pero lleva demasiados del Comunicaciones. Tome en cuenta de que el grueso de jugadores de Guatemala que militan en el extranjero no pueden tomar parte de este partido por no ser fecha FIFA. Por consiguiente, da la oportunidad a jugadores que podrían en determinado momento también ser tomados en cuenta para partidos de la Copa Oro. Pero a mí me parece una muy buena convocatoria. Sabemos que Luis Fernando Tena tiene todo en cuenta. Ahora bien, El Salvador está haciendo un microciclo de trabajo que comenzó precisamente el 19
y termina este 23, recordando que la final del fútbol salvadoreño se disputará el 24 de mayo, día sábado. Ahora, de esta lista de convocados, desafortunadamente el Bolillo Gómez ya sufrió una baja. Y es la baja de Ronald Rodríguez del Águila por una lesión, una fractura de meniscos. El jugador se pierde los partidos de las eliminatorias y también su participación en la Copa Oro. Más problemas para el Bolillo Gómez con la selección de El Salvador. Mire, El Salvador también daba a conocer una lista, una prelista de convocados para participar en la Copa Oro. En esa prelista hay varios jugadores que no han sido tomados en cuenta, pero que el técnico los tiene para cualquier o por cualquier situación. Y entre esa lista está Alex Roldán del Seattle Sounders. Él ha dicho que no quiere estar en la selección. Obviamente al Bolillo o como cualquier otro técnico le gustaría tener a Alex Roldán con la selección y tomar parte de la Copa Oro, y mejor tenerlo también para los partidos de las eliminatorias mundialistas. Pero desafortunadamente el jugador ha sido claro. Su negativa de jugar con la selección hay que respetarla. Hay gente que dice que no hay que convocarlo. Mire, para mí, cuando alguien no quiere estar, no quiere estar. Si el jugador al final decide que quiere nuevamente ser tomado en cuenta, sería maravilloso, porque es un excelente jugador. De los pocos que yo diría que realmente merecen estar en la selección por su calidad. Ahora, sentir los colores es otra cosa. Sentir la insignia de la selección, sentir los colores de la patria, sentir ese llamado, eso es pisto aparte o harina de otro costal, como siempre he dicho. Pero está ahí, en esa lista, y como lo dijo en una entrevista el Bolillo Gómez, ojalá y pudiésemos contar con él. Ahora, si hablamos del Bolillo Gómez, mire, hay un partido, porque vamos a hablar de la Copa Oro y vamos a hablar de los grupos, que llama mucho la atención, y es El Salvador-Honduras. El Bolillo Gómez dirigió a la selección de Honduras y no le fue nada bien. Llegó en el año 2021, a finales, en octubre del 2021, en sustitución del uruguayo Fabián Coito, y se esperaba que la selección de Honduras hiciese un buen papel en la octagonal final de Qatar 2022 en las eliminatorias. Y desafortunadamente la selección de Honduras, teniendo como técnico al Bolillo Gómez, no logró cumplir con las expectativas ni con los objetivos. Al frente de la selección de Honduras, el Bolillo Gómez dirigió 9 partidos, 8 oficiales en las eliminatorias y un partido amistoso. De los 9 partidos que dirigió, no ganó ni un tan solo encuentro. ¿Es de preocupar? Claro que es de preocupar. Porque si usted ve los jugadores que ha tenido Honduras y los jugadores que tiene El Salvador, obviamente hay una gran diferencia. Pero en ese momento, en el 2021, Hernán Darío Gómez no cumplió con la tarea, pongámoslo de esa manera. No cumplió con los pronósticos y en 9 partidos no ganó ni uno. Empató uno. Si hablamos de los resultados de la octagonal, solo empató un partido. Los demás los perdió. Y le voy a dar los resultados. Honduras recibe a la selección de Panamá y pierde 3-2. Costa Rica, en suelo tico, le gana a Honduras 2-1. Jugando en Honduras, Canadá llega y le gana con marcador de 2-0. Jugando en Honduras, la selección de la H, dirigida por Hernán Darío Gómez, pierde ante El Salvador 2-0. Una selección de El Salvador que era dirigida por Hugo Pérez. Estados Unidos, en suelo estadounidense, le gana a Honduras 3-0.
El único empate se registró en el Rommel Fernández 1-1 ante la selección de Panamá. De ahí recibe a la selección de México y pierde 1-0. Y cierra su participación en la octagonal jugando en Kingston ante la selección de Jamaica y pierde con marcador de 2-1. Esos fueron los números del Bolillo Gómez al frente de la selección de Honduras en la octagonal, ocupando el último lugar de la octagonal, buscando un boleto para el Mundial de Qatar 2022. Los números no mienten. Por eso es que en Honduras el Bolillo Gómez no es bien visto. ¿Usted piensa que es un vendedor de humo? ¿Piensa que en El Salvador hará cambios? La camisa está linda, pero con la camisa no se juega. La camisa no juega sola. ¿Tiene El Salvador para ganarle a Honduras? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque la selección de Honduras de Reinaldo Rueda, que ya tiene un proceso bastante largo desde que llegó a hacerse frente a la selección, criticado, o diríamos mejor, amado por muchos y odiado por otros. Por muchos también. ¿Por qué? Por su pasividad de tomar o hacer conciencia o comenzar a trabajar, porque muchos piensan de que simplemente se toma el tiempo viajando por Europa, anda de vacaciones, pero realmente no le está poniendo las ganas que se le debería de poner al trabajo al frente de la selección de Honduras. Pues bien, Honduras necesita salir del bache donde está. Honduras tiene una muy buena selección, una muy buena camada de jugadores. El problema es que no terminan de convencer. Tienen para ganarle a México y de repente se hunden, se pierden en el abismo. Juegan un partido muy bueno y después uno muy malo. Son muy inestables, son una montaña rusa. Pues bien, ¿quiénes son los convocados para hacer frente a la Copa Oro? Entre los convocados están, mire, Deison Arana del Motagua, Cristian Canales del Real España, Samuel Carr del Victoria, Nixon Cruz de Honduras Progreso, Wesley Decas del Hapoel, Harold Fonseca del Olancho, Jürgen García del Lon FC, Raúl García de Lobos, Marlon Licona del Motagua, Alexander López del Olancho, Carlos Mejía del Motagua, Christopher Meléndez del Motagua, Jonathan Núñez del Motagua, Luis Ortiz del Maratón, Luis Palma del Olympiacos, Justin Ponce de Lobos, Jeffrey Ramos de la Real Sociedad, Rommel Kioto del Al Arabí, Giancarlo Sacasa del Motagua, Roger Sanders del Olancho, Luis Santamaría del Juticalpa, Matías Vázquez del Motagua, Alexi Vega del Maratón y Luis Vega del Motagua. Ellos son los convocados por Reinaldo Rueda para un microciclo de trabajo. Ya de cara a lo que se viene para las eliminatorias mundialistas, que son los primeros 2 partidos, y luego su participación en la Copa Oro. ¿Usted cómo ve a esa selección de Honduras? ¿Cree que esa selección de Honduras puede ganarle a la selección de El Salvador? Tomando en cuenta que la selección de El Salvador tiene su base en jugadores que militan en el Redondo Nacional. Son los que han estado trabajando con el Bolillo, los que están precisamente haciendo un microciclo en este momento. Una cosa que sí podemos, de la que podemos hablar, es de que el Bolillo Gómez ha trabajado en El Salvador, está realizando microciclos. Este es el 5º microciclo al frente de la selección de El Salvador. Ha tenido 2 partidos amistosos, perdió ante el Houston Dynamo, luego empató a 1 con el Pachuca. En fin, eso es lo que está realizando El Salvador de cara
a ese partido en el que podemos tener un mejor mapa de cómo se va desdibujando los problemas que han habido y también conformando una selección competitiva para participar en eliminatorias, que no lo tiene nada fácil. Ocupa el tercer lugar de su grupo, donde necesita ganar y esperar que se den otros resultados donde puedan beneficiar a El Salvador. Y si hay una buena noticia, es que la selección de San Vicente de las Granadinas ha estado trabajando. Tanto es así que ha estado trabajando que ha sacado un resultado positivo en un amistoso. San Vicente de la Granadina sorprendió con una contundente victoria de 3-1 sobre la selección de San Cristóbal y Nieves el pasado 20 de mayo. O sea, todo el mundo está trabajando. San Vicente de las Granadinas tendría que echarnos la mano y lograr un empate o ganarle a Puerto Rico en los próximos partidos de las eliminatorias para que El Salvador salga de la tercera posición y logre subir. De lo contrario, le puedo decir que estamos en problemas. Ahora, si hablamos de la Copa Oro, lo mencionaba cuando les daba la lista de legionarios que tiene el Piojo Herrera para hacer frente a la Copa Oro, donde le mencionaba que México está obligado, la selección mexicana está obligada a pasar en el primer lugar de su grupo. ¿Por qué? Porque son grandes candidatos a ganar el certamen, o por lo menos a estar entre los protagonistas, entre los 4 protagonistas de este torneo. Costa Rica está obligado a avanzar. Surinam en las eliminatorias ocupa el primer lugar del grupo F, donde está Surinam, Puerto Rico y El Salvador. Lo que le ayuda a Surinam es la cantidad de jugadores que militan en el fútbol de Países Bajos. De jugadores que tienen, obviamente, la virtud de jugar en un fútbol de mejor calidad que el fútbol centroamericano. Porque esa es una realidad. Tercera y cuarta división en Europa son mejores que la primera y segunda división del fútbol centroamericano. De ahí República Dominicana, que es un rival que podría complicar a cualquiera. En el grupo B, para mí el grupo B y el grupo C, esos son los que podríamos llamar grupos más difíciles. ¿Por qué? Porque en un grupo B está Canadá. Canadá que está obligada, la selección de Jesse March está obligada a avanzar como número 1. Pero ¿quién se queda con el segundo boleto? Y aquí es donde les hablaba yo de El Salvador y Honduras. Aquí los números del 2021 de El Bolillo dirigiendo a la selección de Honduras y esa selección que tiene ahora Reinaldo Rueda, enfrentándose a una selección de El Salvador donde desafortunadamente hay muchas cosas por mejorar, como en cualquier otro lado, pero en El Salvador es todavía más difícil. ¿Por qué? Por la falta de profesionalismo, por la falta de trabajo psicológico con los jugadores, porque hay que trabajar, no solo lo físico, porque ya lo dijo el Bolillo cuando llegó, están con sobrepeso, están gordos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar psicológicamente con un niño. ¿Por qué? ¿Usted lo quiere futbolista o lo quiere jugador de fútbol? Que son cosas muy diferentes. El futbolista es aquel que juega fútbol. Y el jugador de fútbol es el que se prepara para ser profesional. El que tiene academia, el que tiene bases, el que sabe lo que quiere, mental y psicológicamente está preparado para eso. O sea, no es sencillo. Muchos dirán, lo psicológico no importa. Claro que importa. El trabajo psicológico con un joven desde que está comenzando
a convertirse en futbolista o en jugador de fútbol, es importante que tenga las metas marcadas. ¿Por qué? Y muchos dirán, ¿qué estás hablando? Steven Vázquez, uno de los máximos artilleros en el fútbol salvadoreño. Se hace lesionado, pide permiso para no estar en este microciclo de la selección y lo han visto aquí en Estados Unidos jugando cascaritas, masconcitos, ¿cómo le llama usted en su país? Sí, jugando aquí en Estados Unidos en fútbol no profesional. ¿Por qué? Porque vienen a ganar otro dinerito, a jugar en equipos no profesionales. Entonces, eso es de profesionales. ¿Por qué no triunfó? En este caso le voy a poner Leo Mengíbar, el machito. ¿Por qué no triunfó en Costa Rica con la Liga Deportiva Alajuelense? Porque no trabajaba, porque no entrenaba. ¿Por qué? Porque psicológicamente no están preparados para eso. Porque en El Salvador hacen un entreno diario. Se trabaja en la mañana porque muchas veces los técnicos tienen 2 trabajos. O sea, falta de profesionalización en el fútbol salvadoreño. Entonces yo pongo eso en este momento. ¿Quién avanza con la selección de Canadá, Honduras o El Salvador? Mire, si usted me pregunta a mí, yo le digo que avanza Honduras. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se ha trabajado como se debería haber trabajado. Demasiadas inconsistencias. Mire, ¿qué pensaría Costa Rica? ¿Qué pensaría Panamá? ¿Qué pensaría Honduras? Que viene la CONCACAF y castiga a su federación, porque es un castigo. Y viene y trae un extranjero, en este caso un panameño, pongámoslo como es sin mencionar nombres. Pone a un panameño y viene este panameño y escoge un técnico para la selección de El Salvador y hace cambios. ¿Qué pensaría un costarricense o un panameño o un hondureño si llegara un extranjero y le contratara a un técnico? ¿Le gustaría? Pregunto. Lo dejo ahí en signos de interrogación. Si usted me pregunta a mí, el Bolillo Gómez podrá ser una persona muy exitosa. Podrá haber sido muy buen técnico. Ojo que ya está algo desfasado. ¿Qué es el técnico idóneo para El Salvador? No sé. Que yo confío en él, honestamente, podrá ser muy bueno como técnico, pero siento que es un vende humo. Los números de la selección de Honduras en el 2021, cuando el Bolillo Gómez dirigió a esa selección, marcan que fue un vende humo. Al final, le voy a decir una cosa, al final que no sea el técnico, porque a El Salvador puede llegar Pep Guardiola y la situación no mejora. ¿Por qué? Porque no se trabaja desde las bases. Entonces, Canadá avanza, Honduras avanza y El Salvador y Curazao se quedan como simples participantes de esa primera fase. Y ojo que El Salvador, de no sacar los resultados positivos, esto quiere decir 2 victorias en las eliminatorias, llegaría básicamente eliminado del Mundial solo a participar en la Copa Oro. Póngale ojo a eso. Grupo C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Este es un grupo difícil. Es un grupo difícil porque Panamá está obligado a avanzar. Y muchos dirán, ¿está obligado? Claro que está obligado. ¿Quién llegó a la final del Final Four? Panamá. Que no ganó, no importa, pero estuvo entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF. Y está entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF.
candidato para estar en el Mundial. Y es, aunque muchos digan que no, candidato también a ser protagonista. No sé si ganarla, pero es candidato a ser protagonista en la Copa Oro. Tiene a un Jamaica y una selección de Guatemala. Y cierra el grupo la selección de Guadalupe. Ojo con las selecciones del Caribe. Son cajas Pandora. Pero el Jamaica, Guatemala y Jamaica se verán las caras precisamente antes de la Copa Oro también, en las eliminatorias mundialistas. Pero en Copa Oro, en ese torneo, una de las dos, o Jamaica o Guatemala, avanzará en el segundo lugar. No hay que ser Einstein para decir que será difícil para las dos selecciones. Y en el grupo de Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y la selección invitada de Arabia Saudita. ¿Qué opina de ese grupo? Estados Unidos avanza. Los siguientes participantes, posiblemente Arabia Saudita. O hay una sorpresa y Trinidad y Tobago o Haití, pero que Estados Unidos está obligado por el papelón que hizo en Copa América, por el papelón que hizo en Final Four, está obligado a avanzar en primero y ser de los protagonistas de este certamen. El torneo comienza el sábado 14 de junio y será clausurado el domingo 6 de julio. Del 14 de junio al 6 de julio. Así se estará disputando la Copa Oro. Pero antes de eso, antes de que comience la fiesta de la Copa Oro, por cierto, yo ya tengo mis boletos para ir a ver el partido entre la selección de Costa Rica y la selección de México aquí en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Ese partido, mi esposa y yo no nos lo perdemos por nada del mundo. Ahora, eliminatorias mundialistas, que son antes, viernes 6 de junio, estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a semanas de que esto arranque. Guatemala enfrentándose a República Dominicana el 6 de junio. Nicaragua contra Guyana. Antigua y Barbuda se mide a Cuba y Surinam se mide a Puerto Rico. Sábado 7 de junio. Anguila El Salvador. Complicadísimo. Aquí es cuando comienza uno a jugar con el rosario en la mano y con el santo de cabeza. Hay que ganar ese partido. Como salvadoreño yo quisiera ver a la selección en la fase final de las eliminatorias. Que esté ahí, ese es otro pisto. Bahamas enfrentándose a Costa Rica. Le decía al principio del programa, no creo que Costa Rica se despeine con la selección de Bahamas. Islas Caimán, Honduras, no creo que Reinaldo Rueda tenga problema para vencer a la selección de Islas Caimán. Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, gran favorito. Belice, Panamá, sería falta de respeto decir, y esto lo digo honestamente, sería falta de respeto pensar que Panamá tendrá un traspié ante la selección de Belice. Martes 10 de junio, Jamaica, Guatemala, partido de vida o muerte para la selección de Guatemala. Honduras, Antigua y Barbuda, no creo que tenga problema la selección de la H. Panamá, Nicaragua, duelo importantísimo para las dos selecciones, obviamente por jugar en el Rommel Fernández, por ser de la selección número 1 en Centroamérica en este momento. No creo que la selección de Panamá tenga problema de vencer a la selección de Nicaragua. Ojo, que también se puedan dar sorpresas. Pasan casi 5,000 años y no vaya a ser, le den un susto a la selección canalera. No creo que se dé, pero ojo, que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Costa Rica, Trinidad y Tobago, siento que como lo dije al principio, creo que tal vez este partido sería el más complicado que tenga la selección de Costa Rica en estos dos encuentros de las eliminatorias. El Salvador-Surinam, partido a muerte, porque si El Salvador no gana este partido, si no le gana Anguila
y no le puede ganar a Surinam, señoras y señores, El Salvador llega a participar a la Copa Oro simplemente para participar. ¿Por qué? Porque ya habría quedado eliminado de las eliminatorias mundialistas. Y Puerto Rico se enfrentará a San Vicente y las Granadinas. Aquí es donde no vamos a pecar durante 2 semanas para poder pedir que se dé el milagro del que hablaba anteriormente, de que San Vicente y las Granadinas le pueda ganar a la selección a la selección de Puerto Rico, que en este momento se mantiene en el segundo lugar de la tabla de clasificación del grupo F. Ahora, grupo A, Honduras es líder con 6 puntos, Cuba está en la segunda posición con 3, en el grupo B, Costa Rica es líder, Trinidad y Tobago es segundo con 4 puntos, que es su perseguidor, grupo C, Curazao y Haití tienen 6 puntos, grupo D, Nicaragua, Panamá son los líderes por diferencia de goles, como lo he mencionado siempre. Nicaragua está sobre la selección de Panamá. En el grupo E, Guatemala y Jamaica marchan líderes. Guatemala, por diferencia de goles, está en el primer lugar y Jamaica en el segundo, ambos con 6 unidades. Y en el grupo F, aquí es donde las cosas se ponen color de hormiga. Ahí tiene usted a Surinam con 6 puntos, Puerto Rico y El Salvador segundo y tercer lugar con 4 unidades, pero por mejor diferencia de goles. La selección de Puerto Rico está sobre la selección de El Salvador y eso es lo que nos hace pedir el milagro de que San Vicente y las Granadinas logre frenar a la selección de Puerto Rico. Ahora ya para ir finalizando, le cuento, ya solo 2 equipos están pendientes por clasificar a la Copa Centroamericana que comienza el mes de agosto. Quienes están por Costa Rica, que tiene 4 participantes. El último en agarrar boleto fue el Cartaginés, pero ya estaba clasificado el Herediano, el Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón de la edición 2023 y 2024. Honduras ya tiene sus 3 representantes, Motagua, Olimpia y el Real España. Nicaragua ya tiene también sus 3 representantes, del Dirigen, el Real Estelí y el Managua Fútbol Club, que por cierto disputará la final este sábado ante el Real Estelí. En el partido de ida, el Managua le ganó al Real Estelí con marcador de 2-0. En Guatemala, el campeón Antigua logró afianzar su boleto para participar en la Copa Centroamericana, tal y como lo hizo en la edición 2024. Xelajú Municipal son los otros equipos guatemaltecos. En El Salvador ya está el Hércules, que era el Once Deportivo. El Hércules se menciona mucho de que el nuevo técnico de este equipo podría ser el ex técnico de Luis Ángel Firpo, Gabriel Álvarez. El otro equipo clasificado de El Salvador es el Águila. Estamos pendientes por conocer quién será el tercer equipo salvadoreño que saldrá precisamente de la final del torneo de clausura que se va a disputar el sábado entre los Albos de la Alianza y el Municipal Limeño. Partido programado para disputarse en el Estadio Mágico González este sábado 24 de mayo. Panamá también por definir un representante, pero ya está el Club Atlético Independiente y también el Plaza Amador. Y Belice ya tiene su representante, que son los Verdes. Ahora, como les mencionaba al principio del programa, en El Salvador hay cambios. Claro, mire, el fútbol salvadoreño es bien inestable y todo apunta a que desaparece el Club Deportivo Dragón, un equipo que nació allá por el año de 1939. Los monstruos verdes, el dragón, como usted le quiera llamar, los verdolagas, bueno, aparentemente desaparecen de la primera división y ya se habla que su puesto en la primera división lo ocupará un nuevo equipo, el cual llevaría por nombre Inter. Los detalles se darán a conocer la próxima semana. También se habla de que el Atlético Marte, los bombarderos marcianos del Marte, podrían retornar a la primera división. Un histórico como el Atlético Marte
regresando a la primera división. Mire, el Atlético Marte en su momento fue el equipo de los militares durante la guerra en El Salvador. Un equipo con mucha historia, del cual yo le puedo decir soy seguidor. Mi papá, que en paz descanse, fue directivo de ese Atlético Marte. Y conozco a mucha gente que salió de ese equipo Atlético Marte, que militaron con los bombarderos marcianos, con el Ballet Azul, con los Mustangs, en fin, llevaba todos los sobrenombres, incluso los marcianos, por el dios de la guerra. Ojalá regresara el Atlético Marte, pero con gente inteligente dirigiéndolo. Eso sería maravilloso. Mira, esto es lo que traía para ustedes en este programa de Un Poco de Todo. Yo soy Saúl Salguero. Gracias por acompañarme. Mire, bendiciones del de arriba. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Nuevamente, yo soy Saúl Salguero. Esto es Un Poco de Todo. Y mire, camisita nueva. Gracias, hermana.